Bueno, buenas noches. Me toca, híjole, ya están bien cansados, ¿verdad? Pero ya, soy la última. Vengo a hablarles hoy todo el mundo dice que los bebés nacen con una torta bajo el brazo, ¿verdad? Yo no sé si en África piensen lo mismo. No lo sé, no me acuerdo, hace mucho que nací, pero lo que sí estoy segura es que todos hemos nacido con un libro bajo el brazo. Sí, aunque no lo crean, con un libro parcialmente escrito. ¿Por qué? Porque los autores que iniciaron nuestro libro son nuestros padres y la sociedad. Y cuando llegamos al mundo ya traemos ahí el tomo, depende el grosor. Déjenme darles un ejemplo. El primogénito tan esperado, el cuarto Carlitos de la dinastía de médicos, ¿no? Trae un tomo así porque se está tardando en llegar, ya le están echando las cuentas a la mamá y su libro dice que va a ser médico, que va a sacar los ojos de su papá, la inteligencia de su abuelo, la finura de su madre, que va a ir a la UNAM, como es tradición, y le va a los Pumas aunque pierdan. Estos libros que nos escriben desde que nacemos pueden venir en prosa, en verso, pueden ser comedia, tragedia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué diferencia sería el libro que trajera Martita? Martita, producto de un embarazo no deseado de 2 adolescentes. Por de pronto el tomo sería mucho más delgado, ¿estamos de acuerdo? Porque no había tiempo de planear tanto, ¿no? Vendría en matices de tragedia, de drama. Tendría y diría Martita pequeña, una niña noble, muy obediente, muy agradecida con esa mamita valiente que la va a tener a pesar de todo, ¿no? El libro épico hablaría los abuelos tratando de volverlo un cuento de hadas, ¿no? Antes de que naciera la criatura. Y ahí en el libro también diría, y además Martita, además de agradecer los desvelos de sus abuelos aprendiendo a tocar el piano, ¿no? El claro de luna que le gusta tanto a la abuela, jamás va a querer a ese padre desgraciado que ni la colegiatura le va a pagar. Y Martita sale a la vida con ese libro que no tenemos localizado dónde está, pero que está en alguna parte. Yo hoy les vengo a hablar de mi propio libro, pero no se espanten, no les voy a echar un choro mareador. Mi libro no es nada original. Mi libro venía escrito, soy Julia, soy la cuarta hija de una familia de 5, nací en una familia tradicional mexicana y bueno, si dijéramos que tenía yo alguna particularidad, es que siendo la tercera hija, me pusieron el nombre de mi mamá y entonces era yo Julia, la segunda Julia de la familia. Bueno, mi libro decía que iba yo a ser una niña linda, Julia se va a parecer a su mamá, va a ser buena, linda, va a ir a un colegio de monjas, va a ser buena estudiante, muy educadita, va a encontrar un hombre que la quiera, la adore, va a tener hijitos. Y luego, pues como cerecita de un pastel, porque yo nací en 1954, pues va a tener a lo mejor una profesión, algo así como, ¿no? ¿Para qué? Pero su familia va a ser lo más importante para ella. Y el libro, les voy a ser muy franca, a mí me gustó. El libro me pareció bastante bueno. Yo me fui acomodando al libro, cumplía más o menos las expectativas, ¿no? Debo reconocer que sí tuve que empezar a hacer taches, ¿no? Porque esto de la niña linda, educadita, pues no siempre me salía, ¿no? Lo de bonita, pues bueno, ¿no? Los ojitos de la mamá, y ahí trata uno de hacer su luchita, pero pues había tachones, la verdad que había tachones. Y llegó un momento que dije, esto del príncipe azul no va a llegar nunca, ¿no? Yo ya estaba sacando el plumón. Pero llegó. La carrera no resultó tan cerecita dulce del pastel, resultó algo importante en mi vida, soy psicóloga. El príncipe azul llegó, no en corcel, ¿no? Pero llegó. Nos casamos, el vestido de novia, ¿cuál creen? El de mi mamá, la otra Julia, ¿no? Mi abuelita lloraba que dijimos, esta le va a dar un infarto esta hoy, ¿no? Tuve 2 niñitos, tal cual como mi libro decía, de verdad lindos, no es porque sean mis niños, pero son lindos, ¿no? Y todo estaba muy bien, pero tenía por ahí mi libro una asignatura pendiente.
¿Cuál? La Tercera Julia. Yo no podía defraudar al libro. La Tercera Julia. El 29 de abril de 1983, la vida me regaló a mi querida Juli. Bueno, toda la familia estaba lista para invadir el hospital de moños, de regalos de peluches, aretes, de cuáles quieren. Cuando entra por la puerta del cuarto del hospital el pediatra y me dice: su niña nació enferma, le falta un pedazo del corazón. ¿Perdón? Le falta el ventrículo derecho y tiene obstruida la arteria pulmonar. Hace 12 horas que nació, no ha tenido oxígeno. No creo que sea viable y si vive, muy posiblemente quedará como un vegetal. En ese momento, empecé a ver mi libro y dije: ¿por dónde empiezo a tachar? ¿Por dónde empiezo a tachar? Desde el ropón, la medallita, los aretes, porque la niña estaba agonizando en una incubadora. Fue algo tan doloroso, me enfoqué tanto en los taches del libro, ya ni se veían las letras porque eran más taches que letras. Y me acuerdo de estar recién parida, sentada en un hospital pediátrico, porque el doctor me dijo: pues nos las llevaremos a ver qué se puede hacer. Tenía 3 días de nacida cuando le hicieron su primera cirugía. Y yo estaba sentada en esas sillas de plástico horrorosas del hospital, con mi plumón de taches, cuando empiezo a oír la conversación de al lado. ¿Y cómo va su niño, comadre? Sí, mire usted qué bien, con el favor de Dios. Ya con esta tercera operación me prometen que a lo mejor unos pasitos va a poder dar. Ay, comadre, de veras Dios es muy grande, comadre. ¿Y dónde se está quedando? Ahí afuera en las escaleras del hospital, comadre. Pues es que ya hace mucho que no puedo ir a trabajar, ya se me acabó el dinero del cuarto que alquilaba yo. Pero si viera que no hace tanto frío, allá afuera en las escaleritas uno aparta con tiempo y se puede uno acostar. Y yo de verdad di la vuelta así y dije: no escuché ninguna amargura, no escuché ningún dolor. Y yo dije: bueno, el libro de esta mujer, ¿como cuántos taches llevará? ¿Que no ha tachado? Y ahí me cayó un 20 importantísimo. Y ahí me di cuenta y dije: basta de taches, basta de libros escritos, porque además la niña estaba recién operada y nos volteaba a ver a su papá y a mí con unos ojitos como diciendo: pues libro o no libro, yo aquí sigo. Ese día, tiré el libro a la basura y decidí iniciar un libro nuevo. Un libro en el cual no iba a haber un solo tache. ¿Y saben por qué? Porque no iba yo a escribir nada por adelantado. Solo iba a escribir lo que me estaba ocurriendo. Y el libro comienza diciendo: mi hija vive hoy. El libro tiene hoy 28 años y es la versión más bonita que jamás me hubiera imaginado. Ese libro estuvo lleno de cirugías, sí, después de los 3 días, a los 2 años, a los 3 años, a los 11 años, cateterismos, sustos, la muerte acompañándonos todo el tiempo. Pero también ese libro estaba lleno de historias de valor, de unión familiar, de solidaridad, de ver lo que es la maravilla de que una niña camine, de que una niña corra, porque en los libros con los que venimos damos por hecho que eso tiene que suceder. Y cuando tienes un libro que no has escrito todavía y llega una niña y te dice: mamita, aprendí a correr. Te preguntas: ¿cuándo aprendieron a correr los otros 2 que yo lo tenía tan asumido?
Y cuando le traen una muñeca de regalo y ella la baña, porque bueno, con las experiencias de los hospitales ella bañaba todo el muñeco que se encontraba, encueraba a todos, ¿verdad? Y le traían una muñeca y ella la encueraba toda y decía, le falta, bien incompleta. Iba por una pluma y le pintaba al centro del pecho una cicatriz. Le faltaba su cirugía. Al tiempo de esta vida, yo seguí con mi carrera, con esa cereza que se volvió sandía, y esa carrera me dio la gran oportunidad de evitar la tentación de escribir por adelantado, porque todos tenemos esa tentación y va a estar padre y nos va a ir a todo dar. Y gracias a Dios la carrera me ayudó a seguir trabajando. Yo trabajo con niños y con adolescentes. Y en este transcurso de la vida cayó de Antenópolis un extraterrestre. No perdí la razón, de verdad. Antenas llegó a mi vida. Resulta que yo era psicóloga escolar y, como nos decía el doctor Romano, la atención y la concentración estaba por los suelos, teníamos mucha chamba, todos, y todos los niños tomaban Ritalin, todos los niños estaban… Y yo decía, tengo que hacer algo alternativo, y le pedí a mi hijo, el mayor, que si me dibujaba un muñequito que pusiera atención, y entonces él me dibujó Antenas. Yo hice toda una campaña y les dije que Antenas vivía en el sótano del colegio y que de noche salía, porque los rayos solares le afectan a Antenas. Él es de otro sistema, no es del solar, pero en las noches salía y revisaba los cuadernos y les dejaba recados a los niños en el colegio. Y Antenas resultó ser un boom. Todos los niños lo querían conocer. Me acuerdo que el día del niño, el director de la escuela me dijo, saquemos Antenas de regalo. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo saco, no? Pues una botarga. No, pues los niños no se van a tragar la botarga, se nos cae el teatrito. No. No había manera de sacar Antenas, y Antenas se quedó así. Yo dejé el colegio porque mi consultorio me estaba generando más trabajo y me fui. Antenas estuvo guardado en un cajón como por 6 años, hasta que un día apareció en mi consultorio un señor y me dijo, yo sé que usted da conferencias y que a usted le gusta dar conferencias con cosas y con herramientas y con cosas locas, y yo tengo una herramienta que a lo mejor a usted le va a servir. Pues dígame. Yo hago títeres interactivos. ¿Cómo es eso? Dibujos animados que pueden hablar. Y dije, le tengo a la persona indicada. Quiero, por favor, que Antenas hable, que Antenas llore, que Antenas pueda platicar con los niños. Fue así como instalé en mi propio consultorio el experimento. Un cuartito, una pantalla, una sillita con una mesita, y dije, ahí va. Vamos a ver si los niños quieren platicar con Antenas, pero a solas. ¿Por qué? Porque yo, como buena psicóloga, pues les quiero sacar la sopa a los niños. Y yo decía, pues a lo mejor con Antenas se puede. El primer día que estrenamos Antenas, entró Jimena, de 5 flamantes años. Jimena había ido por alguna causa, la que quieran, y le dije, Jime, ¿quieres entrar y conocer Antenas? Los niños son lindos porque no cuestionan y dicen, órale, llégale, ¿no? Quiero aclararles que Antenas no tiene papá ni mamá, no es hombre ni mujer. Él viene de la cibernética, entonces pues no sabe, además no sabe nada de lo que pasa en este planeta. Y solo quiere hablar con niños porque los adultos no le gustamos mucho. La verdad, dice que los terrícolas somos un poco feos. Entonces Jimena dijo que ella sí entraba, entró, se sentó, salió el personaje en la pantalla. Hola, ¿tú quién eres, Jimena? Ah, ¿con quién vives? Con mi papá, con mi mamá, con mi hermanito y con la sirvienta. ¿Y qué es eso de sirvienta? Ah, son unas señoras que limpian y cuando se van los papás te pegan. Ese fue el estreno de Antenas. De ahí les puedo platicar todo tipo de definiciones de qué es un papá, de qué puede ser una escuela, de si le convendrá a Antenas tener abuela. Todo esto vino a ser una serie de confesiones tremendas, más allá de lo que yo pensaba que podía ser. Para entonces, mi Juli era estudiante, su libro
¿Estudiante de qué creen? De psicología. Y entonces me dijo, mamá, espérate tantito. Si yo hubiera tenido esto en los hospitales, cuando me iban a operar, yo le hubiera preguntado a Antenas cosas que no me atrevía a preguntarte a ti ni a mi papá por miedo a lastimarlos o a los doctores por miedo a darles ideas. Lo primero que yo hubiera preguntado era, ¿y cuándo me voy a morir? Y entonces, todos mis porqués de aquellos taches, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Se convirtieron, como en el caso de Cintia, en ¿para qué? ¿Para qué? Y fundamos así lo que hoy es Antenas por los Niños AC, una fundación que lleva ayuda psicológica a los niños en hospitales, en centros comunitarios y dentro de muy pocos meses, lo sabrán, en los ministerios públicos de la Procuraduría General de la República. ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Les voy a decir por qué llegamos tan rápido. Porque cuando tú llegas a un hospital pediátrico donde hay un niño quemado con una plancha marcada en la espalda y Dulas, que es uno de los personajes, le pregunta, ¿qué te pasó? El niño dice, me porté mal. El niño cree que se merece el abuso, el niño cree que se merece el silencio, el niño cree que no puede hablar de lo que le duele porque lo van a regañar. Y no se los tengo que explicar, lo acabamos de escuchar. Y por eso es que los de Antenópolis han llegado a este planeta a decirles a los seres humanos que no se merecen ningún tipo de abuso, ningún tipo de maltrato y que pueden hablar. ¡Ay! Y a darles confianza y fe en sí mismos y en sus fortalezas. Ay, Antenas, qué inspirado, pero ¿qué haces aquí? ¿Qué dijiste? ¿Ya no vino? Pues es que no te gustan los adultos y menos tanta gente. Ya lo sé, pero espera. A ver. Es que Julia, ¿Qué? todos los adultos que están aquí tienen corazón de niños. ¿De veras? Sí, y además llevo todo este tiempo escuchándolos y tienen ideas brillantes. ¿Ya ves cómo no solo los... Ay, Antenas. ¿Ya ves cómo no solo los niños valen la pena en este planeta? Sí, ya vi. Antenas, pues gracias por venir, pero ¿quién trajiste? ¡Guau! Es que mira, Julia, te voy a contar, espérame. A ver. Ay, no, es que luego me calla, se mete con... Me armé de valor Ajá. y vine a apoyarte para que tu mensaje no se les olvide. Qué bueno, Antenas. Los niños no deben guardar secretos que duelen, No. porque si los añejan en su alma, se convierten en adultos que sufren y hacen sufrir a los demás. Claro, Antenas, ¿te imaginas si Charlie hubiera podido hablar contigo? A mí me hubiera gustado que Charlie enjuagara su alma conmigo. Bueno, pero todavía hay muchos niños más para que sigas hablando y con todos los amigos que traes. Gracias, Antenas. Oye, ¿tú crees que haya chance de que yo tenga una ponencia aquí? Ay, no, Antenas, no. No, Antenas, ya llevamos muchas, ya vamos a acabar ahorita, ya, no, ya. Yo venía preparado. Ni le aplaudan porque se pica, no saben cómo se pone. Venía preparado, traje a todos mis amigos. No, Antenas. Ya están listos para el show. No, qué show ni qué nada, ya vámonos, Antenas. No, Antenas, es Vas a tardísimo. ver, Julia, que en el 2012 en una de esas yo tengo mi speech. Ay, perdone, yo lo dejo, me da una vergüenza enorme. Hasta luego.